Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda a Carlos Efrén, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día vengo a compartir con ustedes la palabra de el Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos dice allá en Hebreos 4:12. En este día estaremos leyendo y reflexionando la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo del 13 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos. Les invito para que todos busquemos en nuestras Biblias del Evangelio, según la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 22. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este compartir de la palabra de el Señor. Empezamos este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Permítanos comprender la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretextos de largas oraciones. Vuestra sentencia será peor, vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar a un proselito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego, en donde el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en el templo, por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, la cual es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Gracias por estar presentes en este día, en este compartiendo y deleitándonos la palabra del Señor. Allá en Josué 1:8 dice que debemos de que no se aparte de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón, la palabra del Señor, todos los días que la leamos, que la reflexionemos, para así poder obrar conforme en ella está escrito. En este día estamos leyendo y reflexionando del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. El Señor
está llamando letrados y fariseos a aquellas personas que ni entran en el reino de los cielos, ni permiten que los demás entren. Pero ¿cómo entendemos esto en español, en castellano? Que habemos personas que no nos gustan las cosas de Dios, y aparte de eso, que a nosotros mismos no nos gustan las cosas de Dios, le incitamos o le invitamos a los demás para que no le guste o para que no gusten las cosas del Señor. A veces a nosotros no nos gusta escuchar el evangelio del día. Y cuando otro está escuchando, pero tú pasando el tiempo, perdiendo el tiempo, eso ya pasó de moda, hay que actualizarse. ¿Y cómo le llama Jesús a esas personas? Fariseos, hipócritas, que no entran en el reino de los cielos, ni dejan entrar a los que quieren de entrar en él. Que cierran la puerta a los hombres, que cierran la puerta del reino de los cielos a los hombres. ¿Y cómo podríamos llegar a practicar eso tú y yo? ¿Cómo podríamos cerrar la puerta del reino de los cielos a los hombres? Fácil. Por ejemplo, un ejemplo casero. Hay papás que tienen sus niños que están ya grandes y no le han hecho bautizar a sus niños. Ahí en Gálatas 3:27 y 29 dice que los que se bautizan se revisten de Jesucristo y forman parte del cielo. 1 Corintios 12:13 dice que al bautizarse pasamos ahí a formar, a ser parte de la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza. Y a veces hay muchas personas que viven y todavía dicen, mijito cuando crezca, él que decida o ella que decida, a ver si se quiere bautizar. O todavía aún, peor aún, dicen, ¿en qué iglesia se quiere bautizar? Que decida. Y no sabes tú que, mi querido hermano y hermana, que Jesucristo tiene solo una iglesia, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 1 Corintios 15:8 dice San Pablo que él se considera un aborto por haber perseguido a la iglesia de Dios. Entonces Dios tiene una iglesia y a esa iglesia ni nosotros nos preocupamos por darle la gloria a Dios en la iglesia. Efesios 3:21, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Peor aún, enseñar y le guiando a nuestros seres queridos, a nuestros niños, para que lo hagan. Y nosotros nos llenamos la boca con decir, cuando crezca, que decida. Cuando esté grande, que decida. ¿Y cómo le llama Jesús a esas personas? Hipócrita, fariseo, letrado, sepulcro blanqueado. Entonces eso es cerrar, que ni entrar en el reino de los cielos y cerrarle la puerta a los que quieren de entrar en él. Hay muchas personas que les gusta burlarse de las personas que están en los caminos del Señor, que van a la iglesia. Pero tú ya estás volviéndote monja, ya te estás volviendo un cura, solamente en el templo vives, ahí vives. Ve, ahí está la actitud, que ni va al templo, ni deja que el otro vaya al templo. Cuando Efesios 3:21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ni se van a la iglesia, ni dejan que los otros vayan a la iglesia. Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretextos de largas oraciones. Vuestra sentencia será peor por eso. Con el pretexto de la oración, hay gente que se dedica a sonsacar los bienes de los demás. Yo tengo un don de oración, solamente tienes que darme $500 y oro al Señor, y el Señor me escucha, como si le tuvieran agarrado al Señor por la barba, o por la chiva, como dicen los mexicanos. No es así, eso no es así. En San Mateo 10:8 dice, gratis lo recibiste, dalo gratis. Si tú tienes un don que el Señor te ha dado, el don de oración, el don de curación, hay muchos dones. Allá en 1 Corintios capítulo 12, ahí nos explica que el Señor nos da diferentes dones y que nosotros debemos de utilizar esos dones para la edificación de la iglesia del Señor y no
y no devorar los bienes de los demás con pretexto de largas oraciones. Yo sí sé orar, a mí Dios sí me escucha, y como a mí me escucha, dame dinero y oro para que el Señor te bendiga a ti. Qué mentira de Satanás, eso no es así. Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un proselito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego, doble que vosotros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay personas que aman o siguen al Señor, pero dicen, yo a Dios le amo a mi manera. Yo a Dios le amo como yo quiero, como yo puedo. Y así enseñan a los demás. Y dice que lo enseñan a los demás y lo hacen dignos doble del fuego que ellos mismos. ¿Cómo le llama a esos el Señor? Fariseos, hipócritas, que a los que se dedican a amar al Señor a su manera. No es amar al Señor a tu manera ni a la mía. Es amar al Señor como Él quiere que nosotros le amemos. San Marcos 12:29 en adelante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu inteligencia, todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero a veces ustedes y yo no hacemos eso, sino en el nombre del Señor nos dedicamos a engañar a los demás, para no solamente nosotros perdernos, sino también para hacer perder a los demás. A esas personas que tienen esa actitud, el Señor los llama letrados, fariseos, hipócritas. Hay de vosotros guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo se obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por el que habita. Quien jura por el templo, jura por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. ¿Y cómo le llama a esas personas el Señor que vienen enseñando con sus excusitas baratas? Y le pone aquí un claro ejemplo. Por ejemplo, dice que en aquel entonces los fariseos decían así: jurar por el templo no obliga, pero jurar por lo que está en el templo, eso sí obliga. El Señor, ¿cómo le llama a ellos? Ciegos. Enseñando cosas que no van conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. De hoy en día hay personas que se han separado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y van por el mundo enseñando cosas que no son. ¿Cómo uno va a enseñar a los demás si uno mismo no se prepara? ¿Cómo uno va a enseñar a los demás y si a uno Dios no le ha enviado? Vamos a leer qué nos dice allá en Romanos 10:14. Nos va a decir algo muy interesante que ustedes y yo debemos de tener en cuenta cuando nos lleguen a la puerta los hermanos separados, los que se han separado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán si no se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Esa pregunta es muy buena. Hay pastores evangélicos que ellos dicen: el Señor me envió, y no tienen sucesión apostólica. Los enviados del Señor son enviados solamente a través de la sucesión apostólica. ¿Y qué están haciendo? Están enseñando cosas que no son. ¿Y cómo le llama el Señor a ellos? Le llama guía ciego, fariseos.
Allá en San Lucas 6:39 dice, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Los dos caerán en un hoyo. Entonces ustedes y yo debemos de dejarnos guiar por el Señor y por sus ministros que el Señor dejó, por los apóstoles y sus sucesores, que son el Papa, los obispos, los sacerdotes, por ellos. Y no debemos de estar escuchando las enseñanzas de guías ciegos, como Jesús le llama, de los fariseos hipócritas que quieren enseñar a su manera, distorsionando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allá voy a terminar con esta cita en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice, vamos a leer desde el 7, Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. En aquel tiempo los fariseos y los letrados, que Jesús los llama hipócritas, sepulcros blanqueados, ellos querían distorsionar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso iban enseñando a la gente cosas contrarias a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ni se preocupaban por entrar en el reino de los cielos y tampoco permitían que los demás entren en el reino de los cielos. Y por eso en Gálatas 1:7 en adelante dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Entonces, pidámosle al Señor que nos dejemos guiar a través de su palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, para que de esa manera ustedes y yo podamos en nuestra vida tener esa iluminación, esa guía de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Que el Señor nos bendiga, que la Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Nos vemos muy pronto.